Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Psicobiología Virtual. Hoy vamos a estar realizando el examen de psicobiología de septiembre del 2021. En concreto, vamos a comenzar por el primer parcial. Comenzamos por una pregunta fácil sobre el diferencial de selección en la producción diaria de leche en vacas lecheras. Sabemos pues que la media en la población general de producción son 15 litros, mientras que la media en nuestra muestra seleccionada es de 22 litros, por lo tanto ya observamos que es superior. Y es que al final el diferencial de selección solamente es una resta. Así pues, restamos 22, que es la nueva media, M', menos la media normal, que son 15. Hacemos la resta y obtenemos que la opción correcta es la D. Pregunta sencilla y es un punto que tenemos asegurado. Siguiente pregunta. Aquí hacen referencia a un concepto un poco más complejo, ¿vale? Pero igualmente tenemos que acertar la pregunta porque es un regalo. Solamente tenéis que aplicar la fórmula de Falconer, ¿vale? Nos preguntan sobre la heredabilidad sabiendo que tenemos una correlación de hermanos monocigóticos criados juntos de 0,6 y una correlación de hermanos dicigóticos criados juntos de 0,35. Aplicamos la fórmula y sabemos que la heredabilidad en este caso será igual a la resta entre estos dos multiplicada por 2 y por lo tanto respuesta directa 0,5, otro punto regalado. Seguimos con el cupo de preguntas sencillas. Pasamos a evolución. Dice así, en el caso de un gen con dos alelos, A1 y A2, en una población en equilibrio de 10.000 individuos y sabiendo que la frecuencia génica del recesivo A2 es 0,3, ¿qué número de individuos presentará el genotipo heterocigoto? Pues bien, aunque parezca complicado, tenéis que aprender a hacer estos cálculos porque hechos una vez ya los habréis hecho todos y sabréis contestar a todo este tipo de preguntas hasta el punto en el que os parecerán fáciles, porque de verdad, creedme, lo son. Entonces, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando frecuencias alélicas. Frecuencias alélicas sabemos que siempre las vamos a representar con letras minúsculas y tenemos, por lo tanto, dos tipos. La de el alelo recesivo, que será Q, y la del alelo dominante, que siempre será P. Siempre P y Q con letras minúsculas. ¿Cómo vamos a obtener P? Pues porque siempre va a ser el inverso de Q, en este caso 0,7. Una vez que obtenemos esto, lo que vamos a hacer es lo único que podemos hacer, es decir, pasar de frecuencias alélicas a frecuencias genotípicas. Frecuencias alélicas a frecuencias genotípicas. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque nos dicen que la población está en equilibrio, ¿vale? Si no nos dijesen esto, en teoría no podríamos. Cuestión que deberíais tener en cuenta para siguientes exámenes. De tal forma que voy y aplico la fórmula porque yo sé que H mayúscula, es decir, la frecuencia genotípica, en este caso, de los individuos heterocigotos va a ser igual a 2PQ. 2PQ va a ser igual a 2 por 0,3 por 0,7 y una vez que obtenga este valor de aquí voy a multiplicarlo obviamente por el número de individuos que tengo porque al final lo que me están preguntando es el número de individuos, obteniendo así 4.200. Siguiente pregunta, esta es un poco más compleja, pero la vamos a luchar. Dice así, en una población en equilibrio de 100.000 habitantes se observó que 250 presentaban un defecto visual de herencia autosómica recesiva. ¿Cuál es la frecuencia del alelo recesivo en dicha población? A, 0,05, B, 0,5, C, 0,95 y D, 0,005. Pues fijaros, lo que tenemos que hacer en esta pregunta es darle una vuelta más de tuerca.
Y es que los valores que nos dan en el enunciado nos permiten calcular de forma directa la frecuencia genotípica y no la alélica, que es la que nos están pidiendo. De forma que 250 entre 100.000 me va a dar igual a 0,005, pero eso es igual a R mayúscula, frecuencia genotípica, no frecuencia alélica. ¿Y cómo obtengo yo la frecuencia alélica? Pues aquí está el truco. El truco está en la palabra clave en equilibrio. Cuando la población está en equilibrio, y siempre nos lo tienen que decir en el enunciado, yo sé que puedo aplicar estas fórmulas de aquí. Y a partir de ahí obtengo que R mayúscula será igual a Q al cuadrado, ¿vale? Relaciono las frecuencias genotípicas con las frecuencias alélicas, y aquí es donde podéis tener un poquito más de dificultad a la hora de aislar, ¿vale? Lo que tengo que hacer es pasar una raíz cuadrada al otro lado y me va a dar igual a 0,05 la frecuencia alélica recesiva, es decir, Q. Siguiente pregunta, directa y fácil. Dice así: un incremento de la endogamia y el consecuente aumento de enfermedades relacionadas con la existencia de alelos recesivos puede deberse a el efecto cuello de botella, donde lo que observamos es una disminución de la variabilidad, dado que probablemente tengo una catástrofe o algún hecho que me hace perder a muchos de mis individuos, y efectivamente voy a tener un aumento de la endogamia que, como ya sabéis, hace que disminuya aún más la variabilidad. Siguiente, y es que como ya no saben qué preguntarnos, aparece el concepto de cebrasno, es decir, la mezcla entre una cebra y un asno, que no tenemos por qué saberlo, pero es un organismo estéril. Y nos preguntan que por qué es esto. Pues bien, chicos, para empezar quiero recordaros que siempre vais a tener a vuestra disposición las técnicas tipo test, y es que hay algunas que son infalibles, como esta, ¿vale? Si tengo dos opciones que se contradicen, una de ellas tiene que ser la correcta, porque ambas no pueden ser, y entonces la pregunta se anularía, ¿vale? Por lo tanto, o es un aislamiento postigótico o es un aislamiento precigótico. En este caso, acordaros de que los aislamientos hacen referencia a las especies, es decir, me ayudan a explicar por qué yo voy creando y generando diferentes especies y no me quedo pues con la misma especie desde el inicio del mundo, ¿vale? Sino que yo voy generando diferencias entre ellas, y al final acordaros de que lo que define una especie es que no se puede aparear con otras o no puede tener descendencia fértil. En este caso lo que nos ocurre es que sí que se pueden aparear, pero no pueden tener descendencia fértil porque nuestro pobre cebrasno es estéril, ¿vale? Por lo tanto, el aislamiento tiene que ser postigótico, y esto os tiene que quedar clarísimo. Postigótico siempre va a ser cuando yo tenga un organismo estéril. El caso más típico que os ponen, ¿vale?, es el de la mula. Una mula es un organismo estéril y siempre se va a dar por un aislamiento postigótico. ¿Por qué? Pues porque si la mula ya ha nacido, si la mula ya existe, obviamente sí que se ha formado el cigoto, sí que se ha juntado ese óvulo con ese espermatozoide, ¿vale? Y el aislamiento en este caso pues se debe a una serie de cosas que tampoco tenéis que saber, digamos, en profundidad, pero lo que tenéis que saber es el momento en el que ocurren, y siempre van a ocurrir, en este caso, después de la formación del cigoto. Obviamente también podéis tener casos donde tengáis un aislamiento postigótico, pero, por ejemplo, se forma el cigoto y existe un aborto temprano o un aborto tardío, o el feto nace muerto, ¿vale? Esos también serían casos de aislamiento postigótico. Lo que tenéis que ver es que el cigoto en sí, la unión del óvulo y el espermatozoide, sí se ha dado. Vale, siguiente pregunta dice así: la varianza genética por dominancia compartida entre los distintos tipos de hermanos, A, es un componente de la varianza genética que no depende del grado de relación genética. B, contribuye a las correlaciones fenotípicas entre hermanos. C, constituye el 25% de la varianza genética aditiva que comparten. Y D, contribuye a la heredabilidad en sentido estricto.
Pues bien, otro concepto de genética cuantitativa, ¿vale? Y es que tenemos que saber que cuando nos hablan sobre la dominancia compartida, etcétera, etcétera, estaremos hablando sobre la heredabilidad en sentido amplio, porque sabemos que la heredabilidad en sentido estricto tiene en cuenta exclusivamente la varianza aditiva. Por lo tanto, todo lo que no sea eso va a ser heredabilidad en sentido amplio, ¿vale? Y contribuye, por lo tanto, a las correlaciones fenotípicas entre hermanos. Es una pregunta que, aunque pueda parecer un poco compleja o aunque nos cueste un poco distinguir entre el resto de opciones, sabemos que esta 100% es correcta, ¿vale? Además, fijaros, técnicas de test es un componente de la varianza genética que no depende del grado de relación genética. Y si no depende, pues ¿para qué me lo estás poniendo? Siguiente pregunta, una muy compleja, ¿vale? Sobre el potencial de acción, así que si la habéis fallado no pasa nada, pero vamos a intentar contestarla. Digo intentar porque creo que no he encontrado la respuesta de una forma objetiva en el libro y no es una forma de explicar, ni de preguntar, ni de estudiar este apartado, así que vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿vale? Si en una neurona la distribución de cargas eléctricas en el interior celular es idéntica a la del exterior, podemos decir que, vamos a ver, os voy a dar mis discusiones, ¿vale? Para cada una de las opciones. Opción A, la neurona se encuentra polarizada. Yo diría que esta es falsa porque en el momento en el que hablamos sobre polarización hablamos sobre cambios, ¿vale? Pensar en los dos polos de una pila, hablamos de polos porque hay uno positivo y hay uno negativo. En este caso nos están hablando sobre una neurona que tiene una distribución de cargas idéntica tanto en el interior como en el exterior. Por lo tanto, eso hace que no esté polarizada, ¿vale? Ni hiperpolarizada ni despolarizada. Esta situación ocurre cuando se alcanza el potencial umbral. Bueno, cuando alcanzas el potencial umbral, comienzas a despolarizarte de una forma muy intensa y muy rápida, pero alcanzas el potencial umbral aproximadamente a unos menos 55 milivoltios, ¿vale? Sigues estando, desde luego, en una carga negativa. Por lo tanto, la B seguro que no es. Luego, la C dice así, la neurona se encuentra en estado de reposo. Bien, cuando una neurona se encuentra en estado de reposo, o bien está con una carga negativa, o bien está con una carga aún más negativa, es decir, hiperpolarizada de lo que le tocaría. Y por lo tanto la C seguro que tampoco es. Me quedaría entre la A y la D, y para mi gusto deberían describir un poco mejor lo que están preguntando, ¿vale? Pero lo que pondría es, la que yo contestaría es la D, ¿vale? El potencial de membrana adopta el valor de 0, porque en ese momento podría ser que tengas la misma distribución de cargas eléctricas en el exterior y en el interior. Aún así, eso creo que deberían matizarlo porque efectivamente, como ya sabemos, las cargas en el interior y en el exterior son diferentes. Y también cambian en el momento en el que ocurre la despolarización. Así que, bueno, esa es mi opinión. Espero que os sirva. Siguiente pregunta. De la nicotina, principio activo del tabaco, causante del tabaquismo, sabemos que se comporta como A, una proteína transportadora del botón terminal, B, un antagonista de los receptores serotoninérgicos, C, una enzima que degrada la acetilcolina y D, un agonista colinérgico. Pues fijaros, como ya os dije en su día, si os tienen que preguntar algo de neurotransmisores, lo más probable es que os pregunten la acetilcolina, ¿vale? Porque es uno de los neurotransmisores más importantes, más conocidos y que por lo tanto también más se pregunta. Lo que tenemos que saber aquí es que la acetilcolina tiene muchos tipos de receptores, que los veréis tanto en el primero como en el segundo semestre, y uno de ellos es el receptor nicotínico, que recibe su nombre porque obviamente actúa sobre él la nicotina. ¿Cómo? Como un agonista. Siguiente pregunta, donde nos tenemos que saber los pares craneales, porque nos los preguntan de una forma bastante curiosa. Dice así, señale el par craneal cuya lesión tendría efectos más letales. Pues bien, sabemos o tenemos que saber que el número 10 es el nervio vago, que de vago tiene poco porque es el principal nervio parasimpático de todo nuestro cuerpo,
¿vale? Así que, por lo tanto, la afectación del vago, del nervio del par craneal número 10, sería la que tendría una afectación más letal, no la del olfatorio, no la de los músculos oculomotores, que sería el 3 y el 4. En la siguiente pregunta nos hablan sobre unos investigadores que trabajan con una sinapsis y vierten algún tipo de producto, ¿vale? Y lo que observan es que pues esta sinapsis se altera, ¿vale? Se altera la sinapsis, nos dicen, del sistema nervioso. Entonces, esta pregunta a mí me parece muy rara y podría ser incluso impugnable, ¿vale? En mi opinión. Entonces, fijaros, nos hablan sobre el sistema nervioso y no nos dicen si sistema nervioso central o sistema nervioso periférico para que podamos distinguir entre oligodendrocitos y células de Schwann. Luego, realmente el problema está en la sinapsis. Si tuviésemos un problema en los oligodendrocitos o las células de Schwann, nos tendrían que hablar sobre la conducción, sobre la velocidad de conducción, más que sobre la propia sinapsis. Entonces, como no afecta a las neuronas, a mí lo único que me queda son los astrocitos que en algunos momentos ayudan, como ya sabéis, a la sinapsis. Esa sería mi interpretación de la pregunta. ¿Vale? Así que yo contestaría los astrocitos, pero como ya sabéis, hay que esperar a ver cuáles son las correcciones. Siguiente, para dividir el encéfalo humano en superior e inferior, tendríamos que hacer un corte horizontal. Bien, siguiente pregunta, y también considero que podría ser impugnable, así que voy a intentar explicar cuál es mi opinión, ¿vale? Nos hablan sobre los nervios coccigios y ya todos sabemos que obviamente no forman parte de los pares craneales. Al contrario, se van a localizar en la parte más baja, en este caso de la médula espinal. De hecho, ni siquiera llegan a formar parte de la médula espinal porque, como ya sabéis, esta se termina, deja de existir médula espinal a partir de los niveles lumbares altos. Y los niveles lumbares bajos, así como los nervios sacros y coccigios, van a salir directamente en forma de una cola de caballo. Esta cola de caballo, pese a que ya no es médula espinal, sigue estando recubierta, en este caso, por las vértebras y por lo tanto cumple la definición de sistema nervioso central, ¿vale? Es decir, cubierta por hueso. Así pues, me parece una pregunta un poco interpretativa y yo quizá contestaría la B porque es la más completa, son nervios espinales, obviamente, y también pueden llegar pueden pertenecer al sistema nervioso periférico, pero ojo, porque no siempre tienen por qué pertenecer al sistema nervioso periférico, porque como ya os digo, también tienen un trayecto, una parte que va a ser del sistema nervioso central. Bueno, hay una pregunta difícil por una pregunta fácil que vamos a contestar directamente. Es un hecho avalado por las leyes de Mendel que los descendientes pueden mostrar rasgos tanto heredados de uno de sus padres, porque sea un rasgo autosómico dominante, por ejemplo, caracteres intermedios, y también que no aparezcan en ninguno de los padres porque tienen herencia recesiva y se han ido quedando escondidos, ¿vale? Por ejemplo, sí que aparecían en los abuelos. Por lo tanto, todas las opciones son correctas. Siguiente, la causa de que tras el cruce de los descendientes de dos líneas puras para dos caracteres cualitativos encontremos una combinación de rasgos que no está presente ni en la primera generación filial ni en la parental es A. La segregación de alelos durante la formación de gametos, B. La combinación independiente de caracteres, C. La dominancia incompleta y D. Lo indicado en A y C es correcto. Pues bien, opción correcta, la D, lo indicado en A y C es correcto porque se puede dar tanto una dominancia incompleta, ¿vale? Como una combinación independiente de caracteres que ya sabéis que nos dan una serie de proporciones y una combinación de los fenotipos diferentes en la segunda generación. Siguiente pregunta. Hablamos otra vez de probabilidades, pero en este caso nos vamos al extremo opuesto.
bueno, os acabo de hacer un poco de spoiler, ¿vale? ¿Qué probabilidad hay de que los descendientes de una pareja padezcan fenilcetonuria si de los ancestros solo el abuelo materno la padecía? Pues bien, tenemos que realizar nuestro cálculo, ¿vale? Sabemos que si el abuelo materno la padecía, significa que su madre es portadora. La madre es portadora, por lo tanto es portadora heterocigota de un alelo recesivo. Cuando se junte con el padre que es autosómico dominante, sí o sí es autosómico dominante, hagáis el cruce, no os va a salir ningún individuo afecto. Os puede salir alguno que sea portador, pero afecto ninguno. Por lo tanto, 0%. Siguiente pregunta, nos meten un rollazo enorme y lo que nos dan es una serie de milivoltios con los que vamos a intentar estimular una neurona. Lo que tenéis que hacer siempre que os encontréis con este tipo de preguntas es juntar las cargas positivas, juntar las cargas negativas y ver cuál gana, ¿vale? En este caso, que tenemos menos 25, por lo tanto, obviamente, pues carga negativa, y 15 milivoltios en carga positiva, ¿vale? Para empezar, ya vemos que tenemos más carga negativa que positiva. Eso no nos ayudará a realizar una despolarización, sino en este caso todo lo contrario, vamos a producir una hiperpolarización porque tenemos más cargas negativas que positivas. Siguiente pregunta, si a una neurona en estado de reposo menos de 70 milivoltios se le aplica una corriente eléctrica que provoca un cambio en su potencial de membrana equivalente a más de 70 milivoltios, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrirá? Pues fijaros, no aumentará la permeabilidad de los iones hacia el exterior celular, sino hacia el interior celular, porque lo que ocurre es que mi neurona tiene un potencial negativo y lo que voy a hacer es entrar cargas positivas hacia adentro, ¿vale? Entrar hacia adentro. Cargas positivas, básicamente sodio. Luego, el potencial de membrana no será cero y no quedará inactiva, sino que a la mínima que ya pasamos nuestro potencial umbral, vamos a producir el potencial de acción y nos iremos hacia cargas positivas. Luego, además, no se abrirán de forma simultánea los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje, porque eso lo tenéis que repasar, ¿vale? Con el potencial de acción lo entenderéis a la perfección, pero de forma simultánea no se van a abrir, por lo tanto, ninguna de ellas es correcta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Me queda, por supuesto, por corregir la parte del segundo semestre, y en el caso de que tengáis más preguntas, de que tengáis dudas, de que queráis discutir alguna cosa, pues aquí estoy y estaré encantada de poder hablar con vosotros. Pero para todos los que ya hayáis terminado y que este sea vuestro último examen, quería felicitaros, obviamente, y también quería daros las gracias pues por haber pasado conmigo todo este tiempo, por haber estado en contacto, por todo lo que hemos compartido, por lo bien que nos lo hemos pasado, y que espero que lo que hayáis aprendido, obviamente la gran mayoría de cosas las vais a perder, pero que os haya quedado algo ahí, y que sigáis recordando pues a lo largo de toda vuestra carrera. Estoy súper contenta de poder formar parte de eso, estoy súper orgullosa de vosotros y precisamente por eso espero seguir poderos viendo pronto en, no sé si próximos vídeos, pero próximos momentos. Gracias por todo.